Un accidente automovilístico destruyó al actor más querido del cine mexicano. Domingo Soler tenía 60 años cuando murió, pero su corazón se rompió 8 años antes. La muerte de su hija Nelly a los 11 años transformó al hombre alegre que hacía reír a todo México en una sombra de sí mismo. Hoy te cuento cómo la tragedia que nadie vio venir acabó con la estrella que interpretó a más de 20 curas, pero no pudo salvarse a sí mismo. Pero antes de que todo se derrumbara, Domingo Soler era el hombre más feliz de la industria. Imaginen a un hombre de casi 50 años que llegaba a los sets de filmación silbando, que hacía reír a sus compañeros con chistes y frases ingeniosas, que cobraba 20,000 pesos por película cuando el salario promedio en México era de 300 pesos al mes. Ese era Domingo Soler en 1952. Su esposa, la actriz Margarita Cortés, lo esperaba en casa. Su hija Nelly, de 11 años, era la razón por la que trabajaba incansablemente. Tenía todo: fama, dinero, una familia que lo adoraba y el respeto de toda la industria cinematográfica. Entonces ocurrió lo impensable. Un accidente automovilístico le arrebató a Nelly. 11 años. Una niña con toda la vida por delante. La noticia sacudió al medio artístico mexicano. Pero lo que nadie imaginaba era cómo ese golpe transformaría al actor más bonachón del cine nacional. Domingo envejeció de la noche a la mañana. Su rostro alegre se volvió sombrío. Las canas aparecieron en semanas. Sus compañeros lo notaron de inmediato. Algo fundamental se había roto en su interior. Pero déjenme llevarlos atrás en el tiempo, porque para entender su caída, necesitan conocer su gloria. Domingo Díaz Pavía llegó al mundo el 17 de abril de 1901 en Chilpancingo, Guerrero. Sus padres, Domingo Díaz e Irene Pavía, eran actores de teatro que adoptaron el apellido Soler para sus carreras artísticas. Así nació una de las dinastías más importantes del cine mexicano. La vida en una compañía teatral itinerante no era fácil. La familia Soler viajaba de ciudad en ciudad, montando obras en carpas y teatros improvisados. Los niños crecieron entre bambalinas, aprendiendo el oficio desde que daban sus primeros pasos. A los 8 años, el pequeño Domingo ya estaba sobre las tablas. Su carácter bonachón y su talento natural lo hacían parecer mayor de lo que era. El público lo adoraba. Había algo en ese niño que irradiaba calidez y autenticidad. A esa edad hizo su primera gira teatral a Los Ángeles junto a sus hermanos Fernando, Andrés y Julián. Los hermanos Soler no solo compartían sangre y apellido, compartían una química especial en escena que el público adoraba. Crecer juntos en el teatro los había convertido en un equipo perfectamente sincronizado. Cada hermano Soler tenía su papel definido, casi como si el destino mismo hubiera diseñado sus personalidades para complementarse. Fernando era el galán mundano, con ese aire de conquistador otoñal cuya debilidad por las mujeres siempre lo metía en problemas. Andrés hacía de tío pícaro, ese personaje que todos tenemos en la familia y que siempre tiene un chiste bajo la manga. Julián interpretaba personajes distinguidos como doctores y abogados, con esa presencia seria y respetable. Y a Domingo le quedaban perfectos los papeles patriarcales. Había algo en su mirada, en su voz, en su forma de moverse que inspiraba confianza y respeto. Desde joven parecía llevar la sabiduría de un hombre mayor. Trabajaron juntos en decenas de películas. A veces los cuatro en el mismo film, creando escenas memorables que los espectadores comentaban durante semanas. La química entre ellos era real, auténtica. No estaban actuando, eran hermanos dentro y fuera de la pantalla. Pero de todos ellos, Domingo era quizás el más querido por el público. No por ser el más talentoso o el más guapo, sino por esa calidez inexplicable que emanaba de su presencia. Y fue precisamente esa calidez la que cambió su vida para siempre. En 1933, el productor Arcadi Beutler buscaba desesperadamente un actor con características especiales para su nueva película. Necesitaba a alguien con presencia, con ese aire misterioso pero confiable. Alguien que pudiera ser amenazante y protector al mismo tiempo. Encontró a Domingo Soler. La película se llamaba La mujer del puerto. Domingo interpretó a un enigmático marino junto a Andrea Palma. El film se convirtió en un clásico instantáneo del cine mexicano.
Y Domingo pasó de ser otro actor de teatro a una estrella indispensable. La década de los años 30 fue para los hermanos Soler de enorme creatividad y éxitos. Comenzaba el cine sonoro y su amplia formación teatral les permitió contar con los papeles más ventajosos en la resplandeciente industria fílmica. Los contratos se multiplicaban. Los productores competían por tenerlo en sus repartos. Su carácter alegre y su profesionalismo lo hacían el actor favorito de directores y compañeros. No era galán, pero eso resultó ser su mayor ventaja. Como actor de carácter podía hacer de todo: comedia, melodrama, drama social. Pasaba de un género a otro con una facilidad magistral. Vistió la sotana en más de 20 películas para interpretar curas bonachones. Los representaba como nadie, con esa mezcla perfecta de autoridad espiritual y ternura humana. Pero había una película que definiría su carrera y su vida. En 1944 llegó La Barraca, dirigida por Roberto Gabaldón. Domingo protagonizó junto a Anita Blanch y Amparo Morillo. Su actuación fue tan poderosa, tan visceral, que le valió el premio Ariel como mejor actor del año. Era la consagración definitiva. A sus 43 años, Domingo Soler estaba en la cúspide. Cobraba hasta 20,000 pesos por película cuando otros actores ganaban 2 o 3,000. Participó en cerca de 200 obras de teatro dentro y fuera de México. Filmó con los mejores directores de la época de oro: Emilio Fernández, Alejandro Galindo, Ismael Rodríguez. Y lo mejor de todo, conoció a Margarita Cortés, actriz como él, mujer de su vida. Se casaron y formaron un matrimonio sólido en medio del caos de la farándula. Cuando nació Nelly, Domingo sintió que su vida estaba completa. Pero el destino tenía otros planes. Nadie sabe exactamente cómo ocurrió el accidente que le arrebató la vida a Nelly. Los detalles se perdieron entre el dolor y la discreción de la familia Soler. En esa época, las tragedias personales de las estrellas se manejaban con más respeto y menos sensacionalismo que ahora. Lo único cierto es que Nelly tenía 11 años cuando murió en ese choque automovilístico a principios de los años 50. Era una niña llena de vida, alegre como su padre, con ese mismo brillo en los ojos que caracterizaba a Domingo. Cuentan quienes estuvieron cerca que Nelly era la adoración de su padre, que Domingo rechazaba viajes y proyectos para pasar tiempo con ella, que le enseñaba actuación jugando, sin presionarla, porque quería que ella decidiera su propio camino. Domingo estaba filmando cuando recibió la noticia. Cuenta la leyenda que se quedó paralizado en medio del set. No lloró, no gritó, simplemente se sentó en una silla y se quedó mirando al vacío durante horas. El director suspendió la filmación ese día. Todos entendieron que algo irreparable había sucedido. La muerte de un hijo es un dolor que no tiene nombre en ningún idioma. Para Domingo y Margarita fue el fin del mundo que conocían. El funeral fue íntimo, alejado de las cámaras y los reflectores. Por primera vez en su vida, Domingo no quiso que nadie lo viera. El hombre que había vivido bajo las luces toda su existencia, de repente necesitaba la oscuridad para procesar su dolor. Sus hermanos Fernando, Andrés y Julián lo acompañaron en silencio. Ellos, que habían compartido tantas alegrías, ahora compartían la tragedia más devastadora. Lo que pasó después fue aún más devastador. Domingo regresó a trabajar semanas después. Pero no era el mismo hombre. Sus compañeros lo notaron inmediatamente. El brillo había desaparecido de sus ojos. Ya no bromeaba entre tomas. Ya no hacía reír a nadie con sus ocurrencias. El silbido alegre que anunciaba su llegada al set había desaparecido para siempre. Su salud comenzó a deteriorarse. Desarrolló una afección cardíaca que los médicos atribuyeron directamente al estrés y la tristeza profunda. El corazón, dicen los que saben, puede romperse literalmente de dolor. Y el de Domingo se estaba quebrando día tras día. Envejeció prematuramente. A los 52 años parecía de 70. Las arrugas se marcaron profundamente en su rostro. Su caminar perdió esa energía que siempre lo había caracterizado. Se refugiaba en los sets de filmación porque en casa todo le recordaba a Nelly. Pero incluso ahí, rodeado de luces y cámaras, cargaba con un peso invisible que lo consumía. Margarita también sufría, pero en silencio.
Intentaba mantener la fortaleza por su esposo, pero el dolor era demasiado grande para ambos. Su matrimonio sobrevivió, unido paradójicamente por la misma tragedia que amenazaba con destruirlos. Se aferraban el uno al otro porque eran los únicos que realmente entendían la magnitud de lo que habían perdido. Entonces Domingo tomó una decisión desesperada. Construyó una casa en Acapulco, lejos de la Ciudad de México, lejos de los recuerdos que lo perseguían en cada esquina, lejos del bullicio de la industria cinematográfica que ya no le ofrecía consuelo. Acapulco en esos años era un paraíso relativamente tranquilo, antes de convertirse en el destino turístico masivo que conocemos hoy. Era el lugar perfecto para un hombre que necesitaba sanar, o al menos intentarlo. Ahí, frente al mar, Domingo buscaba la paz que su alma destrozada necesitaba. El océano tiene algo hipnótico, algo que nos hace sentir pequeños ante la inmensidad del universo. Quizás Domingo encontraba en esas olas infinitas una forma de poner su dolor en perspectiva. Sus últimos años los pasó navegando y pescando en ese paradisíaco puerto. Aceptaba menos papeles. Trabajaba solo lo necesario. El dinero ya no importaba. La fama tampoco. Solo buscaba un momento de tranquilidad en medio de la tormenta que rugía dentro de él. Los vecinos de Acapulco lo recuerdan como un hombre amable pero distante. Siempre educado, siempre correcto, pero con esa tristeza permanente en los ojos que ninguna sonrisa podía disimular. El 13 de junio de 1961, apenas meses después de cumplir 60 años, Domingo Soler murió en Acapulco. Su corazón, quebrantado primero por la tristeza y luego por la enfermedad, finalmente se detuvo. Estaba en su casa, mirando hacia el mar que tanto amaba. La noticia enlutó al medio cinematográfico mexicano. Sus hermanos Fernando, Andrés y Julián lo lloraron con el dolor de quien pierde no solo a un hermano, sino a un compañero de toda una vida. Sus compañeros de set recordaron al hombre alegre que había sido, al amigo generoso, al profesional impecable. México perdió a uno de sus actores más queridos. Los periódicos publicaron obituarios extensos. La radio interrumpió su programación para anunciar su fallecimiento. Pero la verdad es que Domingo había muerto 8 años antes, el día que perdió a Nelly. Lo que falleció en Acapulco fue solo el cuerpo de un hombre cuyo espíritu ya se había apagado. Sin embargo, su legado seguía vivo. Domingo Soler dejó más de 150 películas. 3 décadas de carrera impecable. Personajes inolvidables que siguen proyectándose en televisión y cineclubes. Su rostro bonachón vestido de sotana es parte del imaginario colectivo mexicano. Actuó en clásicos como Vámonos con Pancho Villa, donde interpretó un papel patriarcal memorable. Trabajó al lado de las más grandes estrellas de la época: Pedro Infante, Jorge Negrete, María Félix, Dolores del Río. Compartió créditos con sus hermanos en películas que definieron una era del cine nacional. Su técnica actoral era excepcional. No sobreactuaba, algo común en esa época. Sus gestos eran medidos, naturales. Sabía exactamente cuándo alzar la voz y cuando un simple silencio era más poderoso que cualquier diálogo. Los directores lo adoraban porque entendía instintivamente lo que cada escena necesitaba. Su busto fue colocado en la Alameda Central de Chilpancingo, su ciudad natal. Un reconocimiento permanente al hijo ilustre que puso el nombre de Guerrero en el mapa cinematográfico nacional. Sus restos descansan en el lote de actores del Panteón Jardín, junto a otras leyendas del cine mexicano con quienes compartió sets y sueños. Las nuevas generaciones de actores estudian sus actuaciones en las escuelas de arte dramático. Su naturalidad, su capacidad para hacer llorar y reír en la misma escena, su dominio absoluto del timín cómico y dramático. Domingo Soler fue un maestro del arte actoral que nunca necesitó gritar para ser escuchado. Pero más allá de los premios y las películas, la historia de Domingo Soler nos enseña algo profundo sobre la fragilidad de la vida y la condición humana. Aquí estaba un hombre que tenía todo: fama, fortuna, talento reconocido por millones. Un hombre que hacía reír a un país entero con su sola presencia. Que cobraba fortunas por película. Que tenía el respeto de toda una industria. Y sin embargo, una sola tragedia fue suficiente para romperlo completamente. No hay cantidad de dinero, no hay nivel de éxito,
no hay fama suficientemente grande que pueda protegernos del dolor de perder a quien más amamos. Domingo lo aprendió de la manera más cruel. Y aunque siguió trabajando, aunque siguió sonriendo ante las cámaras cuando el guión lo pedía, dentro de él había un vacío que nada ni nadie podía llenar. Su historia nos recuerda que detrás de cada rostro en la pantalla grande hay un ser humano completo, con alegrías inmensas y tragedias devastadoras. Que la sonrisa de un actor puede esconder el llanto de un padre. Que el éxito profesional no cura las heridas del alma. Murió en Acapulco, mirando el mismo mar que le dio consuelo en sus últimos años. Quizás en ese momento final encontró la paz que tanto buscó durante casi una década. Quizás, en algún lugar más allá de este mundo, volvió a abrazar a su pequeña Nelly y le contó todas las historias que no pudo compartir con ella. La vida de Domingo Soler fue un recordatorio de que detrás de cada sonrisa en la pantalla grande hay un ser humano con alegrías y tragedias. Que la fama no nos hace inmunes al sufrimiento. Que el dinero no compra la paz del alma. Y que a veces, los que nos hacen reír son los que más lloran en privado. A 63 años de su fallecimiento, recordamos no solo al actor brillante que interpretó a más de 20 curas bonachones, sino al padre destrozado, al esposo amoroso, al hermano leal, al hombre que perdió todo lo que importaba, pero que aún así nos dejó un legado cinematográfico imborrable que seguirá viviendo mientras exista el cine mexicano. Esta es la historia completa de Domingo Soler. La historia que México necesitaba conocer. La historia del hombre detrás de la leyenda.